Bueno, y como cada 15 días se viene la entrevista internacional de Rolando Gallego, quien en esta oportunidad se ha encontrado con Daniel Grau, que es el protagonista de dos series, Perdida y El Año de la Furia. Vamos a escuchar esta nota. Daniel, primero gracias por tu tiempo y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo fue meterse en la piel de este personaje que a lo largo de los episodios lo vamos viendo que empieza a revelar algunos detalles de su pasado, pero en principio uno lo ve tan estoico, tan retraído, sin dar ninguna información. Es difícil para un actor que tal vez está acostumbrado a ser como más explosivo o expresivo, encarnar un rol así. Bueno, nosotros la propuesta, ya en las primeras conversaciones con Iñaki, con el director, fue precisamente trabajarlo desde el tipo normal de la calle al que se ve metido en una situación tan tremenda como esta y que acaba siendo casi un héroe, pero no dibujar un héroe desde el principio, porque no me parecería real, ¿no? Al fin y al cabo es un mecánico de Valencia, quiero decir, alguien normal y corriente, pero que por el amor a su hija pues se mete en este vericueto y llega a entrar a esta cárcel. Sí que yo insistí mucho con Iñaki en trabajar esta cosa introvertida y miedoso, aunque disimulado, porque le es todo ajeno, ¿no? Todo ese contexto, toda esa gente, el país, la cárcel, todo ese contexto le es completamente ajeno. Que conforme va consolidando ciertos pasos, ¿no? Con Cruz, por ejemplo, cuando logra el acercamiento, va fortaleciéndose, por así decirlo, se va curtiendo y ya le va siendo como más propio, ¿no? Todo eso. Pero no dibujar, pues eso, un héroe desde el principio, porque no me lo podría creer, ¿no? Claro. Quería trabajarlo basándome mucho siempre en lo emocional, en que el empuje fuese desde lo emocional, que tiene que ver con la paternidad sobre todo, y eso es, sí que hay algo kamikaze, pero incluso lo kamikaze me interesó trabajarlo desde respuesta al miedo, ¿no? O sea, esta cosa contrafóbica de me asusta tanto que voy de a una, ¿no? Porque si me lo pienso dos veces igual no voy. ¿Cómo es, si bien ya has participado en otras series de estas características, el thriller, el suspenso, digo, ¿cómo es para un actor también ingresar en este universo, sabiendo también cuál es la resolución? Porque generalmente como que tienen ustedes todos los libros y saben el inicio y el final de un personaje, pero ¿cómo es ir dosificando la información a medida que lo vas interpretando? Bueno, ahí hay mucho trabajo sobre el papel previamente, ¿no? Es verdad que en esta ocasión, que no siempre ocurre, tuve la suerte de poder tener todo el material desde el principio. Un segundito, por favor. Sí. Entonces, fue tener muy claro en el papel cuándo de cada cosa, ¿no? O sea, hay puntos y aparte, ¿no? A partir de vivencias del personaje, yo me marqué muy claramente para tener en cuenta en el récord emocional cuando ya ha hecho según qué cosa o ha conocido a según quién o ha obtenido un cierto resultado, eso modifica el personaje. Y cómo ir dosificando eso a lo largo. Luego hay una cuestión también simplemente de montaje de la historia, de cómo quiera ser propagada la información, ¿no? Eso ya no está en nuestras manos, ¿no? Porque ahí como la serie juega con el tiempo además y con los flashbacks, que sí tuvimos la suerte de poder hacerlos toda esa parte en España primero y luego todos los 4 meses en Colombia después, que también eso daba como mucha claridad a la hora de meterse en un universo, en el universo propio del personaje, el país conocido y su gente y su familia, a estar completamente, que ahí había un paralelismo conmigo, ¿no? También porque estaba en una ciudad que no conocía, mucho tiempo fuera de casa, rodando muchas horas al día, y todo eso ayudó, ¿no? Hay algo que se establece ahí, cierto paralelismo. Me ayudó muchísimo también todo lo que se recreó de la cárcel, la figuración, los extras hacen un trabajo maravilloso, no solo por aspecto y todo,
hay un acting, a mí me sorprendió mucho el nivel de los extras en Colombia. Y yo creo que en España no lo he vivido tan así. Creo que aquí está más delimitado el que simplemente va a estar por ahí de fondo y a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver casi con la actuación, y el que ya es un actor que tiene ciertas líneas en el texto y demás. Allí incluso la figuración más... vamos, que estaba más al fondo cuando había que hacer, recrear motines, partidos de fútbol entre presos, en fin, todo el mundo carcelario. Había una entrega y un realismo que a mí me ayudó un montón, ¿no? A sentirme en la boca del lobo. Claro, claro. Bueno, en este momento particularmente ustedes los actores están viviendo un boom de trabajo, posibilidades con plataformas y demás, pero y un poco son como ciudadanos del mundo, pero ¿cómo fue el rodaje en Colombia? Digo, esto de, como decías, instalarte varios meses, trabajar ahí con compañeros que también no eras el único, ¿no? Extranjero en Colombia, sino que también tenías compañeros de México, de todos lados. Sí. Sí, tengo a la maravillosa Adriana Paz, que es mi abogada en la serie, y ella es de México. Y sí, en ese sentido era un rodaje bastante internacional, sobre todo con la base colombiana, y a mí me ayudó un montón. Es duro, o sea, no deja de ser duro tener que estar 4 o 5 meses fuera de tu casa, ¿no? Y con la diferencia horaria, yo tengo 2 hijos y bueno, pues esto lo sufres un poco, pero creativamente es útil también, ¿no? Porque, no sé, yo creo que da una intensidad a la hora de meterte ahí y luego estar solo, con los compañeros, pero no dejas de estar solo en este contexto y hablando de la serie y hablando de las secuencias. Al final trabajas mucho más porque te llevas el trabajo a la cena con el director, a comentar la secuencia del día siguiente. Hay una especie de gran hermano que yo creo que para la serie y particularmente para mi trabajo, yo siento que estoy realmente concentrado en eso y no estoy en mi zona de confort en ningún momento, porque no llego a mi casa y abandono el personaje, no dejas de estar con él todo el rato, y yo creo que eso le da una intensidad al trabajo que es buena, ¿no? Para el resultado. Luego, bueno, en lo personal pues se resiente un poco, pero así es nuestro trabajo, ¿no? A veces pues hay meses que estás a full con algo fuera y luego hay otros meses que puedes estar 24 horas al día en casa y compensas de alguna manera, ¿no? O eso intento. Claro. ¿Cómo es reconectar con el rol? Digo, la serie ya se pudo ver en televisión abierta, estuvo en plataformas, ahora vuelve a Antena 3 y en este momento estamos charlando de Antonio, de la historia de Antonio. Digo, ¿cómo es para vos esto, no? De un trabajo que hiciste hace un tiempo, volver a recordar estas cosas, ¿te gusta? ¿Es difícil, digo, de reconectar? Es curioso porque me estoy dando cuenta que no. En mi memoria quedaba como lejano porque, bueno, uno pues sigue trabajando en otros proyectos y demás. Además, yo creo que un personaje te lo saca el siguiente personaje, ¿no? Nos ayuda mucho meternos en la piel de otro para que aquello ya pase y pasar página. Pero es verdad que cuando es tan intenso, a la que tiras un poco del hilo, lo tengo muy, muy presente y muy vigente. Y por otro lado, es lo maravilloso también del momento que estamos viviendo ahora, que, no sé, yo recuerdo hace años cuando trabajaba en alguna serie en España, pues se quedaba aquí y poco más, ¿no? Y de pronto ahora, pues las plataformas, no sé, tienen mucha vida, ¿no? Y pues eso, se van reestrenando, se siguen estrenando aquí y allá, y eso es muy bonito, ¿no? Porque, bueno, sigue vivo de alguna manera ese trabajo. La energía ya fue invertida, ¿no? Dijéramos, el trabajo ahí está, y siempre es una lástima que quede en nada, ¿no? Que quede olvidado. Entonces, todas estas posibilidades de volver a visitarla, a mí me parecen muy, muy positivas, ¿no? ¿Hay algún soporte que te guste más para trabajar, teatro, cine, televisión, o en realidad a vos te gusta ser intérprete y en todos desplegás tu talento de la misma manera? Efectivamente, no puedo elegir, no puedo elegir. Son distintos, sobre todo, yo casi que ya lo divido más en teatro y audiovisual en general, ¿no? Porque antiguamente igual estaba más diferenciado el cine y la televisión por el tipo de productos que se hacían. Yo creo que ahora, en gran medida, gracias a las plataformas,
ya no hay tanta diferencia. La diferencia es la continuidad o dónde va a ser consumido, pero a la hora de trabajar es muy parecido. E incluso a niveles de producción, antiguamente la televisión era como la hermana pobre del cine. Hoy en día hay superproducciones televisivas y películas mucho más indies. Entonces, para mí la diferencia es el trabajo con la cámara y el trabajo en el escenario. Y son distintos, pero los quiero a los dos. Yo creo que me dan cosas diferentes, yo puedo dar cosas distintas también. Hay algo del teatro que está vivo en el momento, que hay un público ahí, que el viaje nunca es igual, por muchas noches que repitas la función, siempre es esta sensación de tirarte al vacío, de intentar tomar las decisiones por primera vez esta noche para no pasear el cadáver, como digo yo, sino que sea genuino y que suceda en el momento. Y la televisión, la cámara tiene algo de trabajo minucioso, de que no la puedes engañar, de que te lee el pensamiento, tienes que tener muy claro siempre la línea. También en el teatro, pero hay algo del trabajo pequeño que la cámara te lo lee y eso es muy agradecido como actor, ¿no? Que casi se trata de elegir bien en qué está el personaje, qué está pensando, qué está sintiendo y lo capta todo. Y ese trabajo es con el que yo empecé. Yo no empecé con teatro, empecé con televisión y el trabajo con la cámara siempre me ha seducido mucho, que es como muy... Tienes que estar plenamente de verdad, ¿no? Y no la puedes engañar, lo lee todo. Y eso es muy bonito. Y luego el teatro, pues sobre todo el hecho de que sea ese directo, de que el viaje empiece y acabe de forma lógica, ¿no? No es tan técnico, no es tan troceado como un rodaje, pero afortunadamente puedo ir haciendo las dos cosas e intento hacerlas compatibles. Volviendo a Perdida, ¿cuál fue el principal desafío que te exigió interpretar a Antonio? Mira, yo te voy a contar algo privado, pero bueno, ya lo he contado en alguna ocasión, entonces ya siento que ya lo conté, ¿no? Yo tuve un contacto personal con el mundo de la cárcel, familiarmente hablando, cuando yo era un adolescente, porque, bueno, mi padre estuvo preso en alguna ocasión. Entonces, te lo cuento porque para mí este trabajo de actor va más allá, ¿no? que actuar. Yo me lo tomo casi como... Yo muchas veces he dicho que la actuación me salvó la vida y me refiero en gran medida a esto, ¿no? Yo viví una adolescencia bastante complicada con este contexto y, sin embargo, cuando me topo con la interpretación, con las clases de interpretación, se convierte en una especie de algo terapéutico y sanador, porque tenía posibilidad de poner al servicio de las historias y de los personajes todo este bagaje personal que yo había vivido y que había juzgado como negativo en mi vida y que ojalá no me hubiera sucedido. Sin embargo, llegué a agradecer que me hubiera sucedido. Y estando revisando precisamente esos pasajes de mi vida a nivel más terapéutico, personal, algo hizo clic que 4 días después me llegó este proyecto. Además, este proyecto me llegó así directamente. Alguien dijo mi nombre y de pronto a todo el mundo le pareció buena opción y me llegaron los 4 primeros capítulos, me los leí y yo sentí que eso no era casual, ¿no? Que tenía una vez más la oportunidad de poner, esta vez en primera persona, que no lo viví yo en primera persona, pero sí mi papá, poner ahí todo lo que de alguna manera yo había vivido o visto vivir, ¿no? Y me pareció una sincronicidad maravillosa. Y entonces, cuando pasan cosas así, yo por lo menos ya me lo tomo como algo mucho más, ya no se trata de... Tiene otra profundidad, ¿no? No se trata simplemente de hago este proyecto, hago este otro, hay algo más ahí, porque lo vivo como una oportunidad de meter todo eso en los personajes y hacerlos lo más humanos posible, ¿no? Y siento que tengo muchas herramientas entonces en ese sentido para estar en contacto con él, porque cerca he visto algo parecido, ¿no? Y a mí me interesó mucho. Entonces, es intenso, pero por otro lado no lo viví con dificultad.
lo viví con intensidad, pero no lo viví con... yo digo a veces que la vida rima, ¿no? Esta era una de las rimas de la vida de, wow, he estado revisando todo este tema de mi pasado y de pronto viene este proyecto. No me parece casual, ¿no? Sincronismo, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. Bueno, la última pregunta no tiene que ver con la serie, pero tiene que ver un poco con esto del pasado. Nosotros recientemente pudimos ver acá en Argentina El Año de la Furia, en donde tenés un personaje complicadísimo, ¿no? En todos los sentidos, con muchas capas, un personaje que me imagino que para poder encarnarlo no hay que juzgarlo. Digo, ¿algún recuerdo de esta película en la que también compartiste trabajo con grandes intérpretes de nuestro país? Sí, maravillosos. El primer recuerdo que me viene muy, muy, muy amoroso es con Martina Guzmán, que la verdad nos hicimos hermanos y tenemos muchas ganas de volver a coincidir. Estuvimos a punto en un proyecto, pero no coincidieron las agendas. Y lo tenemos ahí pendiente, porque sí que fue muy recíproco, ¿no? El entendernos actoralmente, también personalmente, ¿no? El estar un poco como muy sintonizados. Y al final nuestra historia la dibujábamos mucho ella y yo, porque no dejamos de ser una especie de isla dentro de la película, ¿no? Con Alberto Aman había trabajado en España alguna vez, con Joaquín Furriel trabajé en El Árbol de la Sangre de Julio Medem. Bueno, gente maravillosa en lo personal, grandes actores, Miguel Ángel Solá, qué decir. Pero sí, es verdad que tú has dado ahí en el clavo. Sobre todo se trata siempre de no juzgar, ¿no? De intentar entender. De alguna manera lo que hacemos nosotros los actores no deja de ser poner un espejo, ¿no? para ver si nos entendemos, ¿no? Los seres humanos un poquito más. Yo creo que contando estas historias al final son espejos que uno puede sentirse más identificado con uno, con otro, pero sobre todo el actor es entender tu personaje, los motivos de lo que hace, no juzgarlo, porque si no sería imposible hacer personajes como el del Año de la Furia, intentar adivinar cuál es ese motor que le lleva a hacer esas cosas, ¿no? Y a mí me encantan los personajes complejos, con contradicciones, ¿no? Complejos en ese sentido, porque yo creo que la vida se parece bastante a eso. No es tanto buenos y malos, sino qué le lleva a alguien a hacer eso que hace, ¿no? Y si puede o no cambiar, y qué margen le queda, ¿no? Explorar eso me parece muy, muy interesante. Yo cuando Rafa Russo, el director, me invitó a formar parte con este personaje y me leí el guión, me pareció el caramelo de la película, ¿no? En ese sentido, porque sí, es toda esa complejidad es muy atractiva de interpretar. Y vamos al último tema de la tarde de hoy, que corresponde a la serie Inventing Anna. El tema es Talk About It y lo interpreta Yang Lee. Aquí mismo lo escuchamos. Yeah.